Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ernesto Vázquez representando a Totix y el día de hoy hablaré y demostraré cómo tomar respaldos y cómo restaurar una base de datos en SQL Server 2017. Para esto necesitaremos tener instalado SQL Server 2017 y SQL Server Management Studio. Si no los tienes, he dejado un link en la descripción del video donde explico cómo instalar los dos. Es importante revisar algunos conceptos como el registro de transacciones, los modelos de recuperación, cómo funcionan los respaldos y los diferentes tipos de estos, y también lo que es una restauración. Hay que recordar que una base de datos en SQL Server puede estar compuesta por tres tipos de archivos. Los archivos principales con extensión MDF, donde debe existir al menos uno. Los archivos secundarios con extensión NDF, los cuales son opcionales. Y el archivo de registro de transacciones, con extensión LDF, donde al menos debe existir uno. Y estos archivos de registro componen el registro de transacciones de la base de datos. Dentro del registro de transacciones se registrarán todas las transacciones y las modificaciones que cada una de estas realiza sobre la base de datos. Todas estas transacciones serán registradas de manera secuencial hasta llenar el archivo de registro. Por lo tanto, es importante truncar o vaciar el archivo de registro constantemente, al igual que mantener el archivo de registro en algún lugar con suficiente espacio. Si el registro de transacciones se llena, entonces la base de datos dejará de estar disponible. Es común ver algunos administradores usar un disco duro exclusivo para los archivos de transacciones y otro para los archivos de datos. También, si el registro de transacciones se vuelve inaccesible dado a una falla del disco duro o falta de permisos para el servicio del motor de base de datos de SQL Server sobre los archivos de registro, la base de datos entrará en modo de suspenso o de sospecha y dejará de estar accesible. En otras palabras, el registro de transacción es parte integral de una base de datos en SQL Server y sin él, la base de datos no podrá estar en línea. Este registro también es utilizado durante los respaldos y las restauraciones. Cada base de datos dentro de SQL Server deberá tener definido un modelo de recuperación. El modelo de recuperación es una propiedad de las bases de datos que les permite definir cómo interactuarán con su respectivo registro de transacciones. Hay tres tipos de modelos de recuperación: el simple, el completo y el masivo. En el modelo simple, el motor de base de datos de SQL Server registrará todas las transacciones y modificaciones de estas en el registro de transacciones. Después truncará o vaciará el registro. Este tipo de modelo es recomendable para bases de datos de muy bajo tráfico. En el modelo completo, el cual es el predeterminado, se registrarán todas las transacciones y sus modificaciones y se mantendrán ahí hasta que el registro sea truncado o vaciado. Finalmente, en el modelo masivo, las transacciones serán registradas de manera masiva, lo cual es conveniente para inserciones o cambios masivos dentro de una base de datos. Estos modelos de recuperación son excluyentes, dado que solo puede ser especificado uno a la vez, pero es posible cambiar esta propiedad con frecuencia. Por ejemplo, podemos tener una base de datos en modelo de recuperación completo. Sin embargo, digamos que es necesario actualizar una tabla y agregar 1.000.000 de nuevos renglones. Para esto, tomaremos un respaldo antes de realizar los cambios. Después cambiaremos el modelo de recuperación a masivo para luego continuar con los cambios. Y finalmente, regresaremos y cambiaremos el modelo de recuperación a completo. También, si cambiamos el modelo de recuperación de completo a simple, esto ocasionará que el registro de transacciones se trunque o vacíe, afectando así nuestra secuencia de respaldos. Por lo tanto, el modelo de recuperación puede perjudicar nuestros respaldos si no se administra de manera correcta. Ahora, un respaldo en SQL Server es una copia de los datos de una base de datos que puede ser utilizada para recuperarla. Un respaldo puede únicamente incluir los datos de una sola base de datos a la vez. También puede ser dedicado a un archivo de datos o a un grupo de archivos, al igual que seguir una secuencia o ser una copia única fuera de esta secuencia. Hay tres tipos de respaldos en SQL Server: los respaldos completos,
los respaldos diferenciales y los respaldos de registro de transacción. Los respaldos completos respaldarán todos los datos dentro de una base de datos, sin bloquearla. Esto quiere decir que la base de datos puede seguir siendo utilizada mientras es respaldada. Sin embargo, es recomendable realizar los respaldos fuera del horario de operaciones o de oficina, dado que esta es una operación que consume altos recursos dentro del servidor. Hace algunas semanas creé un video donde explico cómo utilizar respaldos de manera automática y diariamente, utilizando planes de mantenimiento y el agente de SQL Server. El link está en la descripción del video. Los respaldos diferenciales funcionan como respaldos incrementales, o más bien cumulativos, dado que estos respaldan todos los datos desde el último respaldo completo que corrió. Estos respaldos tampoco bloquean la base de datos, y por lo general ocupan menos espacio que un respaldo completo. Los respaldos de registro de transacciones toman únicamente un respaldo del registro de transacciones de la base de datos. Esta operación truncará o vaciará el registro. Estos respaldos tampoco toman mucho espacio. Es recomendable tener una combinación apropiada entre estos respaldos para tener un efectivo plan de respaldos. Es importante también entender el concepto de secuencia durante los respaldos. Digamos que tomamos un respaldo completo el lunes, el cual incluye todos los datos hasta la fecha. Luego tomamos un respaldo diferencial el martes, el cual va a contener todos los datos desde el último respaldo completo. Es decir, desde que finalizó el respaldo completo del lunes hasta que finaliza este respaldo diferencial. Y si tomamos un respaldo diferencial el miércoles también, este respaldará todos los datos desde el lunes que terminó el último respaldo completo hasta el miércoles. En el caso que tengamos una base de datos en modelo de recuperación completo, también podremos respaldar el registro de transacciones. Estos respaldos nos dan la ventaja de realizar restauraciones en cualquier punto de tiempo específico, a diferencia de los respaldos completos y diferenciales que no los permiten restaurar la base de datos en un momento de tiempo específico. Claro, todo esto es a costo de almacenamiento. Así que digamos que tomamos un respaldo de registro el jueves, suponiendo que tenemos el modelo de recuperación completo. Y este contendrá todas las transacciones y modificaciones hechas desde la última vez que fue truncado el registro, o desde que se creó la base de datos si ésta jamás ha sido truncado. El respaldo de registro al final truncará el mismo. Y si tomamos un respaldo de registro el viernes también, este respaldará las transacciones y modificaciones registradas desde que se truncó por última vez, o sea, el jueves. Algunos administradores suelen tomar un respaldo completo por semana, dado que son los que por general ocupan más espacio. Después toman un respaldo diferencial diario para capturar los cambios desde el último respaldo completo. Y si la base de datos está bajo en el modelo de recuperación completo, entonces es común ver que los respaldos de registro ocurren frecuentemente durante el día. Independientemente si alojas tus respaldos localmente en el servidor o en algún lugar remoto, es importante limpiar los respaldos viejos para así no tener problemas por falta de espacio de almacenamiento. Otra vez, repito, es posible automatizar todo esto usando el agente de SQL Server. Si existen otros tipos de respaldos especiales, los cuales nos permiten manejar una estrategia de respaldo más eficiente, como los respaldos tipo copia única, que no afectan nuestra secuencia. Por lo tanto, no pertenecen a esta. Este tipo de respaldos son comúnmente utilizados para restaurar una copia de la base de datos en otro servidor. También es posible respaldar un archivo o un grupo de archivos en vez de restaurar toda la base de datos. Este tipo de respaldos son convenientes cuando manejas una base de datos de varios terabytes, donde respaldar toda la base de datos no puede ser realizado constantemente. Una restauración de una base de datos en SQL Server necesitará ser provista de un respaldo, y de este respaldo se restaurará la base de datos al estado en el que terminó este. Antes de continuar, es muy importante advertirles que la restauración de una base de datos masiva tal vez de unos cuantos terabytes, puede tardar mucho tiempo, hasta varios días para completarse.
Si este es tu caso y tu base de datos es crítica para tu organización, como para tenerla en línea los 24 horas del día a los 365 días del año, entonces sería buena idea considerar las diferentes opciones que SQL Server para alta disponibilidad o recuperación en caso de desastre, dado que la base de datos estará inaccesible durante toda la operación de restauración. Tal vez grupos de alta disponibilidad, replicación o el flete de registro es una buena solución para este problema. Si tienen alguna duda, por favor, dejen sus comentarios y con gusto les responderé. La restauración depende del archivo de respaldo o el conjunto de estos archivos de respaldo. Si tenemos todos los respaldos para determinado día en el pasado, entonces muy probablemente podremos recuperar la base de datos. Sin embargo, si nos falta un archivo de estos, tal vez nos tendremos que conformar con un día más cercano a la fecha deseada. Es posible restaurar un solo archivo de base de datos o un grupo de archivos. También configurar nuestra restauración para conservar nuestra configuración de replicación. También podemos elegir si queremos sobreescribir una base de datos o simplemente crear una nueva desde un respaldo. También es posible completar una restauración con la opción de no recuperar el registro de transacciones, para así ir restaurando periódicamente otros respaldos. Sin embargo, es importante mencionar que si restauramos la base de datos con opción de no recuperar el registro, entonces esta entrará en modo de recuperación y no podrá ser accesible hasta que restauremos la base de datos con la opción de recuperar el registro. Hay situaciones en las que es conveniente mantener la base de datos en modo de recuperación e inaccesible para los usuarios. Por ejemplo, si estás restaurando un conjunto de respaldos y todos estos serán restaurados con la opción de no recuperar, sin embargo, el último será restaurado con la opción de recuperar el registro para mantener la base de datos en línea. Ahora continuaremos con una demostración de cómo tomar respaldos y cómo ver los modelos de recuperación en SQL Server. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al servidor y conectarnos a SQL Server. Nos aseguraremos que estemos en el motor de base de datos y nombraremos el nombre del servidor o la dirección IP. En mi caso se llama MXSQL01. Una vez dentro del servidor, expandiremos las bases de datos y como pueden ver yo tengo AdventureWorks 2017, la cual es la base de datos provista por Microsoft. Daremos clic derecho y seleccionaremos propiedades. En archivos o files podemos ver los dos archivos que componen la base de datos. El primer archivo es el archivo de datos principal con extensión .mdf. El segundo archivo es el archivo de registro, el cual tiene una extensión .ldf. Si vemos opciones, también podemos ver el modelo de recuperación que tiene la base de datos. Aquí podemos verificar que está incompleto. También podemos seleccionar otro diferente. Si queremos cambiarlo, daremos clic en simple o masivo y después daremos clic en OK. En mi caso no lo necesito y me aseguraré que esté incompleto. Para tomar respaldos es importante que el motor de base de datos tenga permisos sobre la carpeta donde se alojarán los respaldos. En mi caso, esto es en el disco C. Y yo lo tengo en los archivos del programa en SQL, el SQL14, MSQL y en respaldos. Nos aseguraremos que el servicio, la cuenta que está corriendo el servicio de SQL Server tenga permisos. Para esto buscaremos el servicio el programa de servicios. Después buscaremos el servicio de SQL Server. Y después copiaremos el nombre de la cuenta. Daremos clic derecho en la carpeta donde queremos guardar los respaldos. Después en seguridad. En mi caso ya existe. Si no, tendrías que editar y agregarlo. Debe tener control completo o control total. Ahora sí, nos regresamos a SQL Server Management Studio, daremos clic derecho
Después nos iremos en tareas o task y daremos clic en backup o respaldar. Aquí podemos elegir la base de datos que vamos a respaldar. En mi caso seleccionaré AdventureWorks 2017. Después tendremos que elegir el tipo de respaldo. En mi caso voy a hacer un respaldo completo. También hay una caja que podemos seleccionar para hacer una copia única de la base de datos y que esté fuera de la secuencia. En mi caso, como yo quiero que esta sea una secuencia, la dejaré sin checar. También es posible seleccionar si vamos a respaldar toda la base de datos o un archivo o un grupo de archivos. Si damos clic en grupo de archivos, podemos seleccionar los archivos que necesitemos. En mi caso, voy a respaldar toda la base de datos. También es posible definir dónde se va a alojar el respaldo, si en el disco o en un lugar remoto. En mi caso dejaré seleccionado disco y agregaré un nuevo entrada. Me aseguraré que estemos en el lugar que voy a alojar mi respaldo, el cual es en C, archivos de programa o program files, SQL Server, MSQL 14, MSQL, backup y AdventureWorks. Después le daré un nombre a mi respaldo, el cual tendrá el nombre de la base de datos, AdventureWorks 2017, y agregaré el tipo de respaldo, el tipo del respaldo que tomaré, el cual es completo. También la extensión por convención es .back. Damos clic en OK. OK. Después nos daremos en opciones de respaldo y nos aseguraremos que se comprima el respaldo, dado que es más eficiente y rápido. Daremos clic en OK. Esto puede tardar un par de minutos dependiendo del tamaño de la base de datos. Lo siguiente será tomar un respaldo diferencial. Nos aseguraremos que la base de datos sea la misma y seleccionaremos diferencial. Dejaremos todo como está, removeremos esto, agregaremos una nueva entrada en AdventureWorks y lo llamaremos AdventureWorks 2017-diferencial.back. Damos clic en OK. Y nos aseguraremos que comprimamos el respaldo. Completado. Y finalmente tomaremos un respaldo del registro. Seleccionaremos respaldo de registro, nos aseguraremos que tengamos la base de datos correcta, removeremos la entrada vieja y agregaremos una nueva. Seleccionaremos el mismo lugar y le llamaremos con el nombre de la base de datos AdventureWorks 2017 registro, y la convención para la extensión de los respaldos de archivo de registro es TRN. Seleccionamos OK, OK, y también comprimiremos el respaldo. Y eso finaliza los respaldos. Ahora podemos restaurar la base de datos a un estado previo. Para esto iremos a tareas, seleccionaremos Restore o restaurar y seleccionaremos base de datos, en mi caso porque voy a restaurar toda la base de datos. Nos aseguraremos que esté seleccionada el dispositivo y no base de datos, porque vamos a restaurar del sistema. Podemos seleccionar todo el set completo o simplemente uno a la vez. En mi caso voy a empezar con uno a la vez. Voy a agregar OK. OK. Después nos aseguraremos que el destino sea el mismo porque voy a sobreescribir la base de datos. Ustedes, si no quieren sobreescribir, le pueden poner otro nombre a la base de datos. Si ustedes no quieren sobreescribir, pueden irse a archivos y cambiar los nombres de los archivos para que estos no sean sobrescritos. También aquí podemos ver a la fecha que la restauración regresará. Aquí también podemos hacer
obligar a la restauración a que sobrescriba la base de datos, lo cual yo voy a hacer. Y vamos a asegurarnos que esté en recovery para que la base de datos regrese a estar en línea. No queremos tomar un respaldo de cola y nos vamos a seleccionar y vamos a cerrar todas las conexiones existentes. Después daremos clic en OK. Esto puede tardar de 1 minuto a varios días dependiendo el tamaño de la base de datos. Bases de datos pequeñas por lo general son un par de 5 minutos. Una vez que terminó la restauración, vamos a hacer una restauración con un conjunto de grupos, de respaldos. Vamos a seleccionar restaurar, base de datos. Seleccionar dispositivo y agregaremos nuestro conjunto de base de datos. Son todos estos 3, ok. Y los agregaremos. Aquí podemos ver la lista. Nos aseguraremos que esté sobreescribir. No tomaremos un respaldo de cola y nos aseguraremos que sea con recuperación pronta. Con recovery. Después cerraremos todas las conexiones y daremos clic en OK. Otra vez, esto puede tardar un par de minutos. Una vez terminado, nos daremos cuenta de que fue satisfactorio. Si tienen alguna duda, no duden de dejar su comentario. Esto fue todo por el video. Por favor, suscríbete y deja un comentario y dale like al video. Gracias. Ten buen día.